abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 1 al 11. También leeremos después el 12 al 14. Pero bueno, damos gracias al Señor. Uno quiere salir de acá y no puede. Entonces queremos continuar aquí con la edificación y la sobreedificación. Pero una de las cosas que queremos crecer y que hoy voy a hacer un poco de énfasis, hace unos días atrás dijimos la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Entonces, lo que nosotros podemos ver que la palabra entendimiento es luz. Es luz. O sea, el salmista está uniendo estas dos palabras que es luz y entendimiento, pero no podemos crecer en la edificación de la casa si no tenemos el entendimiento de Cristo, no el entendimiento natural de un edificador. Podemos hacer como decíamos, una analogía o podemos usarlo, pero no tiene nada que ver con eso. Es decirle que está al lado, tener el entendimiento de Cristo para la edificación es algo mucho mayor, es algo mucho más glorioso. No nos podemos quedar en un entendimiento natural, en un entendimiento terrenal, que en nada se compara. El profeta Isaías dice, ¿a qué me compararéis? ¿No? Entonces nosotros a veces queremos comparar a Dios con las cosas de cada día. Nos pueden pasar, pero Dios está por encima de todo eso. ¿Sí o no? Dios está por encima de todo eso. Por eso el Señor haciendo algo en contra, o sea, poniendo en contrapunto dice la palabra en Efesios, solo a modo de introducción, que no va a estar en la clase, solo lo quiero poner acá para comenzar. Esto digo, dice Efesios 4:17, esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, y quiero que subraye esta palabra, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Decirle que está al lado, no te calentes, no te enojes cuando no entienden. Cuando hoy hablaba la profeta, viste que algunos salen no entiendo esto de la escuela, no entiendo esto. No entienden por qué, porque fíjese, por la vanidad de su mente, porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque son ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay en la dureza de su corazón. Espero que ninguno de estas características esté en ninguno de los que estamos acá, porque si no va a ser un problema, ¿no es cierto? No, es que yo no entiendo, es que hablan en difícil. No es que hablamos en difícil, es que realmente, cuando realmente en nuestra vida, la vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, la ignorancia que en ellos hay, porque el corazón está endurecido. Entonces podemos estar en una congregación, pero participando con una mente así. Entonces, como yo siempre le digo, hay algunos que, viste, vos lo ves que tiene una cara de velorio. Digo, pero ¿para qué? ¿Para qué está? Si lo está sufriendo es porque no lo está entendiendo. Y la vida de Cristo hay que celebrarla, hay que disfrutarla. Y aunque a veces usted no entienda, diga, amén, no entiendo nada, pero amén, pero quiero aprender. ¿Sí o no? Entonces, qué bueno es que podamos realmente ponerle, como decían los chicos, ponerle pilas y ponerle honra, si es posible, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el año segundo, el del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová. Diga, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, esto es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte
y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y será glorificado. Así ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de tus manos. Quiero leerlo esto en la Biblia NBI ahora. ¿Tiene tiempo? No le queda otra. El primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Anote esta, mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo, el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor y su Dios, y acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios le había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor: yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote de Josué, hijo de Josadac, a todo el resto del pueblo que vinieron, digamos todo, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Y era día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Bueno, en primer lugar quiero decirles que el profeta Ageo fue efectivamente, podríamos decir, el primero de regresar del exilio babilónico y ejercer como profeta en Judá tras ese periodo. Su ministerio más o menos se sitúa alrededor del 520 antes de Cristo, durante la época de los judíos que regresaron a Jerusalén luego del decreto de Ciro el Grande, quien permitió el retorno y la reconstrucción del templo. Ageo regresó juntamente con el remanente liderado por Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Y este profeta profetizó que el templo reconstruido sobrepasaría la gloria, la de Salomón, y sería el lugar donde el Señor daría paz a su pueblo. Ageo fue un profeta, podríamos decir, crucial para que motivó la restauración espiritual y el material de Judá tras el exilio, enfatizando la obediencia, enfatizando la obediencia
la prioridad del culto a Dios y la esperanza de una gloria futura. Diga, obediencia, prioridad, obediencia y prioridad. Bueno, yo creo que la palabra, me encanta cuando la palabra se explica por sí sola y que muy poca debe ser nuestra intervención. Pero quiero basar en el día de hoy que luz, si luz es entendimiento, entonces creo que como iglesia, más allá de que todo lo que hemos vivido de expansión y hasta ahora, creo que una de las cosas que debemos evidenciar, no tener el recuerdo, la memoria de lo que se habló, sino el entendimiento que va creciendo en nuestra vida y que nos va liberando de toda inmadurez espiritual para que hagamos lo que Dios nos está llevando. Nosotros hoy estamos en una temporada que esta temporada te dice cómo te tenés que vestir. Por más que vos digas, Señor, que haga calor, la temporada dice que va a ser frío. Y todos los pronósticos dicen que tenemos 2 semanas frías. Entonces la temporada dice cómo hoy vos te tenés que arropar. Si vos hoy querés venir en camiseta, vení en remera. No digo que el frío enferma, pero te puede ayudar a que te debilites físicamente. Porque hermano, decirle que el frío no enferma. ¿eh? Lo que enferma es los cambios de temperatura, pero el frío no enferma. ¿No es cierto? Ahora no me voy a entrar en eso. Ahora, la temporada va diciendo cómo vos te vas a vestir. Nosotros estamos en una temporada, en una estación que hemos denominado cada uno mire cómo sobreedifique. Vamos a terminar el mes de julio con esto. Entonces estamos creyendo que esto de mirar, lo dijimos el día de la conferencia, fue una advertencia de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros estamos conjugando, cómo nosotros estamos trabajando sobre esa palabra? ¿Sí? Y el profeta Ageo nos da algunas enseñanzas acerca de que cómo realmente nosotros estamos sobreedificando lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso no quiere quedar en una nota que escribimos, sino que tiene que ser una realidad que hoy estamos practicando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, a mí que estamos con algunos problemitas, ¿viste? Tuvimos problemas en la casa, después tuvimos en el auto, y cuando voy a salir la bicicleta estaba pinchada. Y vienen problemas por todos lados. Ahora, todo eso son procesos. Y todas las veces esas pruebas que vos renegás es que Dios está queriendo formar y edificar a Cristo en nosotros. ¿Sí o no? Y además te pone un líder que vos no lo tragás. Y bueno, Dios ponga a alguien que va a ayudarte a que Cristo sea formado. ¿No es cierto? Lo mastico, pero no lo trago. Pero Dios lo puso para que tu vida, Cristo, sea formado y forjado en tu alma. Porque usted tiene el alma no tiene la mente de Cristo. El alma expresa la mente que te gobierna. Decirle que está al lado. Tu alma expresa la mente que te gobierna. Y si tu alma expresa amargura, tristeza, enojo, crítica, burla, es la mente que está gobernando y no es la mente de Cristo. Entonces, número 1, el entendimiento. Lo primero, yo voy a hacer un salpicadito. Lo primero que tenemos que entender es que el profeta le dijo, ¿este es el tiempo? ¿Es el tiempo de edificar sus casas? ¿O es el tiempo de edificar la casa? Cuando hablamos de casa, no estamos hablando de un edificio de esto, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de Cristo en nuestra vida. ¿Es tiempo de edificar sus casas? Entonces, primero, el entendimiento del tiempo que tenemos como iglesia o de la estación que estamos viviendo, que estamos transitando como iglesia y por consiguiente también como familia, porque esta edificación involucra todo. Bueno, es muy normal que los hermanos me preguntan, Gaby, ¿cómo va el tema de la edificación? Me va bien, gloria a Dios. Ya tumbamos todos los techos, tumbamos todo y ya, gracias a Dios, ya. Pero cuando está en una edificación o cuando está en algo se pregunta, ¿no? ¿Cómo va el tema del casamiento, Nachi? No vino la Nachi. Bueno, ¿cómo va? Usted le está preguntando porque llega no, si lo veo, está Santiago. Y bueno, no me di cuenta que no estaba. Entonces, ahora uno va preguntando, allá tengo otro que pronto se casa. ¿Cómo va el tema del casamiento? ¿Va todo bien? Amén, gloria a Dios. ¿No se arrepintió? ¿Ni vos tampoco? Bueno, damos gloria a Dios. Uno se pregunta en la estación que está, si estás en una enfermedad o estás pasando un diagnóstico, ¿cómo te dieron los análisis? Ahora decirle, ¿cómo va Cristo formado en vos? ¿Qué aparece? ¿Tenemos un holograma o tenemos la realidad de que Dios está trabajando en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Qué dicen amén? ¿Se pregunta usted?
O solamente usted habla de la dieta, ya no como harina, porque todo el mundo, el otro día estaba en la panadería, capaz que está la hermana acá, yo estaba mirando y dice, no, ¿no es cierto? Todos están con el tema de la harina, ¿no? Pero el pan es Cristo, hermano, déjeme un... Bueno, pero me dijo, yo los sábados, me dijo la hermana, yo los sábados me doy el permitido. Amén, tomo tu palabra, era sábado, entonces digo, bueno, gloria a Dios. Ahora, entonces, por eso un nene, un niño espiritual, lo que más, un niño, ¿qué es la palabra que aprende primero? No puede, no toque, no haga esto. Pero nosotros no estamos así, sino que decimos, ¿cómo está la sobreedificación? ¿Cómo estamos edificando en este mes? ¿No has cambiado algunos materiales? Hasta cambiaste el albañil, todo. Porque realmente creo que esto será muy importante. Y dijimos que luz es lo mismo que entendimiento. Y dijimos recién la palabra, que la exposición de tus palabras nos da ¿qué? Luz. ¿Y qué más? Y nos da, nos está dando, entendimiento. Entonces, esto debe reflejarse en nuestra vida. Entonces, quería decirles que el tiempo, voy a decir el tiempo de dos cosas. Primeramente, el tiempo es una moneda carísima en nuestra vida. El apóstol Pablo decía, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos aprovechar el tiempo que tenemos. Pero también saber que podemos malgastar el tiempo en cualquier cosa, hasta... Saben que como una moneda que usted puede recuperar dinero perdido, pero no puede recuperar el tiempo perdido. Porque si no, a mí me gustaría volver a tener 40 años, hermano. ¿Quién no pudiera tener y volver a tener 30 años, hermano? ¿Sí o no? Ahora, ¿quién me quita lo transitado? Bueno, no vamos a entrar en esa filosofía. Ahora, lo importante es aprovechar el tiempo. Dice, ¿este es el tiempo de edificar sus casas o de edificar realmente lo que el Señor nos está hablando en esta hora? Y esto es una competencia de todos los días en nuestra vida. Y es realmente algo que muchas veces nos quiere sacar de la verdadera edificación de Cristo en nosotros. El discipulado no es para leer una clase, el discipulado es para que Cristo sea formado. No es para que nosotros pasemos, bueno, nos dio la clase, nos explicó. Es la formación, el discipulado tiene que ver con la formación de Cristo en nosotros. Todo colabora para llegar no a un conocimiento y a un entendimiento mental, sino el entendimiento de Cristo. Por eso Pablo, ustedes dicen, lean las Escrituras, no para que sepan lo que yo, hermano, ¿de dónde sacaste eso? Sino para que tengan ese entendimiento que yo tengo por la luz que opera en mi vida. ¿Sí o no? Usted puede ser un arquitecto por haber ido a la facultad, pero esta pericia arquitectónica que Dios nos ha dado por el Espíritu, por conocerlo a Él, por estar con el Señor. Entonces yo creo que decirle que está al lado, debes aprovechar este tiempo. Aprovechar en el Señor. Dice que el Señor les reprendió y le dijo, es tiempo de hacer esto. Entonces ellos decían, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová haya sido reedificada. El profeta decía, ellos decían, no, todavía no es el tiempo. Y hoy hay una palabra que es la voy a leer, procrastinación. Esta palabra, según el diccionario, es considerada por varios expertos y estudios como un mal del siglo XXI, debido a que es un hábito muy común en la sociedad actual que consiste en posponer tareas o decisiones, aunque sea consciente de que hacerlo genera consecuencias hasta a veces negativas. No se trata solo, hablamos de pereza o de mala gestión del tiempo, sino que está muy relacionado con la gestión de las emociones, la ansiedad, el estrés, y puede también afectar la salud mental a largo plazo. Entonces no es una cosita tonta nomás, es seguir procrastinando. El pueblo de Dios decía, no, todavía no es tiempo, todavía no tengo que hacerlo. No, sí, como decimos nosotros, todo está bien, pero de pronto empezamos a ver ciertas consecuencias, empezamos a ver ciertos males que empiezan a operar. Y fíjese que procrastinar a menudo lleva el sentimiento muchas veces, porque una de las cosas que tiene la trampa, la procrastinación, es que nos hace sentir culpables y frustrados. Y es un estudio que muchas veces
está afectando la productividad, sino también la autoestima y el bienestar general. Impresionante. Porque a veces nosotros creemos que, bueno, dejo para mañana, dejo acá, dejo lo otro. Voy al discipulado, pero bueno, mañana, pastor, lo voy a hacer, mañana, hermano, lo voy a hacer, mañana voy a, qué sé yo, voy a pedir perdón a mi hermano, mañana me voy a reconciliar. No, y vamos dejando, y después empieza a trabajar. Yo esta semana viví una situación bastante complicada por mi error, que no me dejó dormir por noches hasta que tuve que encontrarme con la persona y pedirle perdón. Yo no había hecho nada, pero sentía que tenía que hacer eso para cambiar un ambiente. Entonces, nosotros procrastinamos muchas cosas. Y sobre todo la formación de Cristo en nuestra vida. A lo mejor hoy fuiste, te compraste ya llegás y estás pensando acá, ya tengo la comida ahora para las 12. Para mí ocurrió un milagro hoy, de domingo, me invitaron a comer. ¿Sabe lo que es salir de acá tranquilo? No tengo que ir a hacerle asado, nada. Me invitaron, qué gloria a Dios, amén. Voy a llegar y me siento como un duque, gloria a Dios. Ahora, decirle, deja de posponer lo que Dios te mandó a edificar. No es que mañana, no es que pasado. No, hermano, lo que pasa es que se han ido duro en el grupo, nos están andando con todo. Es que son los procesos y los tiempos de Dios. Ellos dijeron, no, mañana. Y así estamos hoy. El matrimonio se está cayendo a pedazos. La familia está echando agua por todos lados. Yo estos días con la pedrada, oh, te quiero ver si hiciste bien el techo. Te entraba agua por todos lados. ¿No es cierto? Porque se llenó de piedra por todos lados, porque nadie está previendo, y acá en el templo, mire, todos los cielos, nosotros cuando llueve, esto va a cambiar. Bueno, cuando llueve, viste, y llovió con piedra, se te amontonó y te entró agua por todos lados. ¿Sí? ¿A cuánto le entró agua en la casa? Dije, y me dijo un hermano que hoy no está, y la mujer dice, y ahora la arreglás el techo, porque esto no nos puede pasar. Está en ese proceso el hermano. Entonces, porque él es constructor, casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, decirle que está al lado, deja de posponer lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Por eso, y yo me la agarré hoy con el discipulado, tiene que usted crecer. No es un tiempo donde yo voy a comer torta frita, coma buñuelo, torta frita, todas esas cosas que son riquísimas, pero es que Cristo sea formado. Y eso debe crecer en el entendimiento. Hermano, no estoy predicando en contra tuyo, estoy tratando de que cambies esa manera de pensar para que Cristo sea formado y dejes que tu alma no sea gobernada por tu mente natural, sino por la mente de Cristo. Amén. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, cada uno mire cómo sobreedifica. Procrastinar a menudo lleva sentimientos de culpa. ¿Usted cree que sentimiento de culpa tiene algo de religiosidad? No, es totalmente carnal, es de la vieja creación. La nueva vida nos fue dada para disfrutar, no para andar con culpa. Oh, hermano, no, usted tiene que decirle, salir de la culpa lo antes que posible, como decía el misionero, el pastor Helge Magne Olla, siempre me decía, Gaby, voy a buscarte lo más pronto que posible. Entonces, salí de ahí lo más pronto que posible, salí de ahí de la culpa, porque algunos creen, no, yo tengo culpa, no pertenece al gobierno de Dios, Dios no gobierna tu vida con culpa. Después del huerto del Edén, hermano, hay muchas personas, la gente caminaba por imposición. Nosotros no fuimos llamados a caminar por imposición, fuimos llamados a caminar por atracción. La iglesia no avanza por imposición, tu familia no avanza por imposición. La vida de Cristo avanza por atracción, fuimos atraídos. Jesús dijo, si yo fuese levantado, a todos los atraeré. Es como que Él tiene algo que nos atrae. Usted no puede, yo te puedo decir, Carlito, no voy a decir eso. A ver, me lo digo a mí, Gaby, vos tenés que hacer dieta. Pero a mí me pone a dar una torta, hermano. No, torta no, un salame con queso, aceituna, papa frita. Se le hace, y chao, dieta, ¿no es cierto? Todos hacen lo mismo. Bueno, pero ahora si yo tengo el entendimiento, diga, si yo tengo el entendimiento que eso me termina haciendo daño, ¿qué dice usted? No, lo voy a dejar. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué te hace un nutricionista? No, porque a veces los nutricionistas parecen hijos del diablo. Pero lo que te está diciendo es que debes decirle que debes aprender a comer. Porque lo que no entra por entendimiento te vendrá por dolor, por aflicción.
Diga, te vendrá por aflicción. Y usted dirá, no, es que Dios, ¿dónde está? Y Dios, y ellos dijeron, ¿es tiempo? Ellos habían salido del exilio, 70 años. ¿Sabe que habían adquirido ciertos comportamientos que venían y venían de una vida exitosa? Porque habían crecido, habían tenido hijos, la paz de ellos traía paz a toda la región. Y habían dicho, bueno, ya lo vamos a hacer. Pero es justo que tu casa esté lujosa y la casa del Señor esté en ruinas. Y no estamos hablando de casa de edificio, estamos hablando de la vida de Cristo. Decirle que está al lado, crecer en el entendimiento, porque si no va a venir por prueba. Ahora, Dios le dijo por medio del profeta, ¿es para vosotros tiempo? Por eso explicaba después más abajo la situación que estaban viviendo. Sembraban y no cosechaban, y todo el salario caía en bolsillo roto. Vio que hay gente que trabaja, pero nunca hay prosperidad. Y nosotros, yo le voy a decir ahora, no soy economista y no estoy a favor ni en contra del gobierno, pero son tiempos que debemos entender. Nosotros sabíamos vivir con inflación, ahora tenemos que aprender a vivir sin inflación, o una inflación menor. Y esto a veces nos cuesta, porque la inflación a veces licuaba las deudas, ahora las deudas son reales. Yo no voy a entrar en ese tema. Pero nosotros espiritualmente estábamos acostumbrados a vivir en una vida totalmente sin responsabilidad, sin gestión, sin rendir nuestra vida. Y el discipulado, hermano, tiene que ver con gestión, no gestión si va a venir más gente, sino la gestión de la vida. ¿Cómo nosotros estamos gestionando la vida de su Hijo? Si Cristo en realidad se está formando y está gobernando nuestros corazones. Si usted todavía no puede perdonar a un hermano, tengo que decirle que todavía Cristo no se ha formado. Tiene a Cristo, pero un conocimiento muy vago, muy pequeño. Y eso nosotros le llamamos inmadurez. Amén. Entonces el Señor le dijo, esto es tiempo. ¿Qué marcaría si nosotros hablamos de tiempo, de estación? El tiempo habla solo, dice, vos cuando saliste esta mañana fuiste a buscar la campera, ni siquiera saliste afuera, vos sabés que hace frío y te tenías que poner, porque el tiempo, la estación marcaba que te tenés que abrigar. Y eso yo lo llamo fe. Fe. Porque si el tiempo marca frío, yo no voy a desafiar el tiempo. Yo tengo fe, a mí no me pasa nada. No, yo tengo que vestirme porque la temporada nos está diciendo que debemos sobreedificar conforme a un diseño, conforme a una realidad, conforme a la verdad que es Cristo. Esa forma, esta estación nos está diciendo cómo tenemos que sobreedificar nuestra vida. Y vos le debes preguntar al que está al lado. Viste, el otro día yo a veces me hago el intendente de la ciudad, pero todos ustedes tienen que ser intendentes, porque cuando usted pasa por un lugar y ve un papel tirado, lo levanta, y cuando va a una obra, yo le digo a Adela, che, esta obra, ¿cuándo termina? Es como, mamá, ¿cuándo nos vamos? Y hace como 2 años que dice, estamos en obra. ¿No le molesta ese cartel? Cuando usted quiere entrar a una página y dice, estamos en obra. Bueno, a veces algunos hermanos hace 1000 años que están en obra. Y lo más triste, que puede sí está en obra, pero usted ya ve avance, ¿no? Es como Adela estos días va el pintor, y allá, no, ya está, señora, ya está. Y listo. Bueno, venimos al rato decirle a que no puede estar sí, nuestra vida está en la obra, pero debemos ver un avance. Un avance. ¿A usted no le molesta ir al lugar que, che, esta vereda, ¿cuándo la van a arreglar? No sé si usted es intendente, pero usted cree en la... Bueno, ¿y en su casa no hace lo mismo? Señala la mujer. Entonces, qué bueno es decirle que estamos en obra, pero Cristo está avanzando. Decirle que está al lado, teneme paciencia. Cristo está trabajando en mí. Diga, Cristo está trabajando en mí, porque es tiempo de reedificar, es tiempo de restaurar, es tiempo de edificar conforme al diseño, a lo que estoy viendo. Algunos están teniendo una visión más grande, otros están mirando desde una perspectiva diferente, pero todos de alguna manera estamos viendo a Cristo crecer en nuestra vida. Diga, estamos viendo a Cristo crecer en nuestro matrimonio. ¿Sí o no? Estamos viendo crecer a Cristo en nuestra familia, en nuestros hijos, porque el diablo siempre te tiró mala onda,
pero la religiosidad, la culpa. No, usted tiene que darle gracias al Señor, porque acá no estamos leyendo el Antiguo Pacto, estamos mirándolo desde Cristo. Acá el profeta le dice, esto es culpa de ustedes, cosecharon, no cosechan, hacen esto y no tienen satisfacción. Yo lo llevo a la vida de hoy, a la vida que tenemos en Cristo. La Biblia dice que Dios nos ha dado todas sus riquezas en Cristo Jesús. Diga, estamos creciendo en el entendimiento. Segundo, debemos crecer en el entendimiento para meditar sobre nuestros caminos y sobre desde dónde vamos a traer el material. El haber estado 70 años en el cautiverio, ellos podían ser prósperos o podrían regresar, pero todavía estaban desordenadamente en su interior. El haber vivido una vida fuera de Cristo, puede haber un desorden, pero si ya estamos ahora en Cristo, lo que debemos empezar a manifestar es que tenemos un entendimiento. Por eso dice la palabra, meditad sobre vuestros caminos y subid al monte. Entonces, en primer lugar, quiero decirles que lo que encontramos acá, en primer lugar, es que debemos encontrar en nuestra vida el reconocimiento de la identidad de ser hijos de Dios, que los va identificando. Por eso, la falta de identidad de hijos que no expresan el gobierno y la centralidad de Cristo no podrán edificar conforme al diseño divino. Se lo digo de nuevo, la falta de identidad. La falta de identidad de que sabemos que nosotros somos hijos. Si usted lee en Efesios, ellos habían vuelto de la cautividad, pero mire este pasaje que le va a ayudar un poquito más. Para nosotros es, ¿no? Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros, diga, no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo, digamos todo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien, mire que yo la subrayé esta palabra ayer cuando la leía, en quien vosotros también sois juntamente edificados, que para morada de Dios en el Espíritu. Mire qué glorioso es lo que Dios está haciendo. Entonces, en primer lugar, quiero decirles que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Una persona advenediza es una persona que no es nativa de un lugar y llegan a vivir o actuar allí, pero a veces con una connotación de intrusos, de forasteros. No pertenezco a esta tierra. Ellos habían salido de la cautividad. Nosotros hemos salido de una vida cautiva del pecado. Nosotros tenemos que reconocer y tener el entendimiento, número uno, de que somos hijos y nuestra identidad de hijos. Podemos expresarla, tenemos su naturaleza, tenemos la vida de su Hijo morando en nuestra vida. Dice que somos un cuerpo, que somos edificados y sobreedificados para ser morada, ¿de quién? De Dios, morada del Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, si nosotros no identificamos esa identidad en nuestra vida como hijos, todavía sigo pensando como un extranjero. Sigo pensando como un advenedizo, que no pertenezco, que no soy nativo de acá, que no me importa, no puedo alcanzar esto. No sé si alguna vez estuviste en un país contrario, otro país, por un mes o por mucho tiempo, y si estuviste por más, te das cuenta que aunque vos estés en aquel lugar y estés recibiendo cosas, te das cuenta que vos no perteneces a ese país. Esa bandera no te identifica, el himno tampoco, culturalmente. Lo que nosotros tenemos una bandera, y esa bandera en nuestra vida es el amor de Dios. Nosotros tenemos una cultura y tenemos la cultura o la esencia del reino de Dios. Y tercero, nosotros tenemos realmente un gobierno que es el gobierno de Dios, el reino de Dios que gobierna nuestra vida. Ahora, si vos vivís toda la vida como un extranjero, como un advenedizo, que no sos nativo, que no perteneces, eso es lo que el enemigo ha querido hacer muchas veces. No podemos edificar con una mente extranjera.
con una mente advenediza, con una mente que no entiende todavía que somos, como dice acá, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, nacimos de nuevos y somos hijos de Dios para expresar nuestra naturaleza, para expresar nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Les voy a contar una intimidad de estos días, siempre que voy a visitar a mi mamá. Usted siente ahí, ¿qué es lo que están luchando esa gente? Uno tiene 90, el otro 89, el otro 85, el otro 94. ¿Qué están pensando? En la muerte. Aunque no te lo dicen, pero piensa en la muerte. Yo he pensado, pienso en la muerte. No mal, pero pensamos que un día nos vamos a ir. Entonces les traje una palabra sobre ellos, sobre la muerte. Y claro, cuando le dije, medio, algunas se dormían, pero se despertaron, porque la conciencia, el conocimiento está. Sabemos que vamos a partir de acá y estamos más cerca del día de la redención que cuando nacimos, de irnos. Y le dijo, ¿saben una cosa, hermana? Que cuando Jesús estuvo en la cruz, le dijo a uno de los que estaban condenados con él, de cierto te digo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me miraban. ¿Y usted qué piensa de la muerte? ¿Que es un lugar de oscuridad? Si estamos en Cristo, Pablo dice, el morir es mejor porque yo le voy a ver el rostro al Señor. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero estamos hacia una patria celestial. Estamos de paso por acá. La extranjería que le está hablando acá no es de nacionalidad, está hablando de extranjeros y advenedizos en la vida de su hijo, que todavía no entendemos la identidad que somos hijos para sobreedificar y edificar conforme a los patrones y a la verdad en nuestra vida. Hermanos, hoy una falta de identidad, el diablo ha logrado romper todos los límites para que haya confusión, pero nosotros sabemos que no somos hijos porque lo hicimos por mérito. Cantábamos una canción que nuestra corona, nuestra esperanza, todo es Él, por un sacrificio en una cruz, por una redención de su sangre. Nosotros fuimos declarados hijos para que podamos expresar esta realidad. Por eso dice Pablo, no somos extranjeros, no somos advenedizos. Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina, somos partícipes de Él. Él nos colocó en sí mismo, no nos puso al lado, nos metió dentro de Él mismo. Eso es una gloriosa revelación. Por eso tenemos que saber que fuimos librados. Es más, para que usted entienda un poco más, Colosenses 1:13 dice, fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, redención y perdón de sus pecados. Qué glorioso. Entonces, creo que debe haber en nuestra vida, el entendimiento nos va a llevar a tener una verdadera identidad y a celebrarla. Segundo, nos va a llevar a un reconocimiento de quién es la principal piedra del ángulo, que es Cristo. Es la piedra fundamental, es la piedra donde se comienza la edificación. Todo empieza en Él y todo termina en Él. Y tercero, debemos entender que somos el edificio para la morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es la edificación que contiene y que tiene y expresa la vida de Dios, la vida del Espíritu. En estos días se espera de nosotros, se espera de la iglesia como morada del Espíritu Santo, pero también como expresión de esta verdad. Por eso, hermanos, la expresión nuestra debe ser que somos la morada de Dios, y expresamos una realidad que nos gobierna. Entonces, la casa de Dios se edifica, dijimos recién, meditad en tus caminos y anda a buscar madera para la edificación. La casa se edifica, la casa se edifica con material de arriba. Jesús dijo una palabra en Juan 8:23, les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Arriba no es solo donde está Cristo o hacia donde Dios nos lleva,
sino quién es. Arriba es quién es. Si arriba para nosotros denota una naturaleza, la naturaleza misma de Cristo. No estamos hablando de arriba así ni de abajo así. Estamos hablando de que arriba es la naturaleza de Dios y abajo habla de la naturaleza del hombre. Por eso debemos ver que arriba es Cristo, nada más. Cristo es en todos y por todo. Y que abajo es el hombre nada más. Por eso le dijo, tienes que ir a buscar madera arriba. Está bien, tuvo que ir a la montaña, todas esas cosas. Pero tiene para nosotros una realidad que nosotros no somos de abajo. Somos de arriba. Y no estamos hablando de una posición geográfica, estamos hablando de una naturaleza que gobierna. Hay una naturaleza arriba y hay una naturaleza abajo. Abajo es la naturaleza, es adámica. Es adámica. Y el orden es el sistema de la realidad natural. O sea, el hombre adámico es gobernado por todas las cosas por la ley del pecado y de la muerte. Esta es la naturaleza del hombre caído. El orden de abajo es gobernado por leyes, por sistemas, por estructuras creadas para el hombre natural. Abajo no es un lugar, es un estado de ser, un tipo de realidad que se resume en la palabra Adán, abajo. Una estructura, un sistema, un pensamiento, una forma, una manera, una cultura. Abajo es una naturaleza que opera. Por eso con una naturaleza de abajo usted no puede entender algo que es de arriba. Porque no es compatible. Son diferentes naturalezas. Entonces querer edificar lo que Dios nos manda a edificar con una mente terrenal, con un sistema terrenal, con una personalidad, con una mente natural, no podemos entender lo que Dios nos ha mandado. Y hasta a veces le tengo que decir que ha operado más la religiosidad que la vida del espíritu. Lo terrenal es religioso. Nunca escuché a una persona que dice, hice algo mal, Dios me va a castigar. Dios me va a castigar. Y le voy a decir algo más terrible, más que se va a castigar a mis hijos, va a castigar a mi familia. Porque en la religión se maneja por el bien y el mal. Pero lo eterno, lo de arriba, no se maneja por el bien y el mal, se maneja por la verdad. Voy a usar la palabra, no sé si está bien, manejar. Tiene como naturaleza la verdad. Y la verdad discierne lo falso de lo verdadero. La naturaleza de abajo se maneja por las cosas terrenales. Y el hombre dice, esto está bien y esto está mal. Hoy fui a la iglesia, está bien. No fui, está mal. Pero en la naturaleza de abajo es así. En la naturaleza de arriba no es ni bien ni mal, porque Dios no tiene cosas buenas y cosas malas. Dios es eterno. Dios es perfecto. Entonces no se trata de agradar al ojo y agradar al otro. Se trata de caminar en la verdad. De caminar en la verdad, de edificar con un material que es verdad. Y esta verdad es Cristo. Y la verdad nos ayuda a identificar lo que es falso, lo que no es Cristo, lo que no es según Cristo. Y eso Dios nos quiere ayudar. Por eso, en cambio, lo de arriba es la naturaleza y el orden de Cristo. Lo de abajo tiene un orden, pero lo de arriba también tiene un orden. Y ese orden es Cristo. Por eso usted puede irse a un monte, puede irse al Everest, puede irse con los monjes del Tíbet, puede irse a vivir, a mí me gusta ver las películas de samurái, puede irse a ver con los japoneses y desarrollar una cultura y todo eso hasta puede parecer muy bueno y usted diría, qué bueno que son, pero eso es una cultura. No es, eso es una naturaleza de acá abajo, que el hombre puede lograr la superación personal, que puede por el coaching llegar a un cierto nivel. Pero Dios te lleva a algo que es mayor, algo que es de arriba, es otra naturaleza, es otra naturaleza. Por eso el apóstol Pablo a los romanos dice, porque yo no osaría predicar a Cristo, sino al Cristo que yo estoy viviendo, en el poder, en las palabras, en los prodigios, en los milagros, en la manifestación de su poder. Nosotros queremos ir a África, no para llenarlos de conocimiento, nosotros creemos, porque esta gente que está allí no manejan tanto, pero tienen la vida del Espíritu, la vida vivencial de Dios.
Entonces nosotros a veces nos quedamos centrados en un conocimiento, pero no tenemos el entendimiento de lo de arriba. Diga, lo de arriba es mayor. Por eso Jesús decía, dice el apóstol a los hebreos, sacarlo de abajo, sacarlo primero para establecer lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Es Cristo. ¿Cuánto de Adán todavía está funcionando en tu vida? Medidas terrenales, planos terrenales, características de esta tierra. Por eso formar a Cristo es todos los días romper todo eso, sacar toda esa enseñanza. Es tiempo de edificar sus casas. Y la casa de Dios está en ruinas, las cosas de Dios están descuidadas. No hay realmente una formación de Cristo. Debemos verlo, hermanos. Y yo te lo dejo esta semana. Y no estés mirando cantidad, sino ver la calidad de lo que estás edificando. Amén. Y no hay, en la nueva naturaleza no hay decepción, no hay frustración, no hay culpa. En la religión, el legalismo te hace, esto es bueno, esto es malo. Pero en la vida del Espíritu, esto es verdad y esto es falso. ¿Por qué? Porque tengo el discernimiento del Espíritu que eso no es Cristo. Eso no es Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra corona es Cristo. ¿Cuál es la otra? Nuestra fortaleza. Y usted puede ponerle todo ahí. Nuestra fortaleza, nuestro amor, nuestra casa, nuestra familia, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Todo es Cristo. Porque Él lo llenó todo. Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y esto no es un traslado físico, es un traslado espiritual, de arriba. Por eso nosotros, para poder entender a Dios, decimos sobrenatural, que está arriba. Pero no es un lugar físico, es una naturaleza que está por encima. Por eso este miércoles decía, estoy haciendo una ensalada tremenda. Este miércoles decíamos que la paz de Dios, que sobrepasa. ¿Qué es lo que sobrepasa? No, lo que sobrepasa es Cristo. No es la paz mía, es Cristo, porque Él es paz. Y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento terrenal, que está arriba, sobrepasa. Es gobernante, es gobernador. Dice, la paz de Dios gobernará tus pensamientos. Porque Él diga, Dios es de arriba. Por eso no podemos reedificar la casa con materiales de abajo. Ponerle duro a tu casa lo que quiera. Estamos hablando de cosas terrenales, de las cosas que no son compatibles con la vida de Cristo. ¿Sí o no? Amén. Entonces, en esta semana decía, esto no es según Cristo, esto es según mi criterio. No es según Cristo, no es de arriba, es otra naturaleza, es otro orden. Por eso Jesús, cuando le lavó los pies, dijo, los gobernantes de las naciones se enseñorean de las personas, pero entre ustedes no será así. ¿Y cómo será? Tienes que lavarle los pies a tu hermano. No será así. Se servirán unos a otros, ¿o no? Era así. Me encanta esa palabra. Entre ustedes no será así. Eso está de acuerdo abajo, pero nosotros somos nosotros somos celestiales. Nosotros tenemos, decirle que debes manifestar la celestialidad de Cristo en tu vida. Hermano, no, pero vos tenés muchos errores. Sí, yo los tengo. Pero yo soy de arriba. Hay un orden y hay una naturaleza que me gobierna. ¿Quién te dijo a vos? El Espíritu Santo. Nos dio testimonio. Hermano, decirle al que está al lado, esta semana el Espíritu Santo, que es de arriba, te va a mostrar las cosas que son de arriba y las que no son de Dios. Tenés que obedecerle. Porque, ¿sabe qué? Dice que diga prioridad y obediencia. Los materiales eternos no son temporales, sino que son realmente eternos. Ahora, no podemos edificar
Por eso tenían que subir al monte. Voy por la mitad. ¿Qué hora es? Hasta acá no voy a dejar. Habían subido al monte. Habían subido al monte, tenían que subir al monte. ¿Qué era el monte? En la Biblia hay muchos montes. Está el monte Moriab, que significa la visión de Dios, Hebreos 12, 22 al 23. Y también está el monte de Sión, es el lugar de la casa de Dios que edificó Salomón, la ciudad de arriba. La ciudad de arriba. Usted ahora va a empezar a leer la Biblia y va a ver muchas cosas de arriba. Nosotros no adoramos la Jerusalén terrenal. Si querés ir a Jerusalén y querés bautizarte en el Jordán, no hay ningún problema. Gastate vos con la plata, haz lo que quieras. Pero la Jerusalén esa nada tiene que ver con la nueva Jerusalén que Dios está edificando, que es su iglesia. Decirle que está vos sos de arriba, hermano. Cuando uno va a Noruega, los sudamericanos te dicen, ya voy a ir abajo. Abajo le dicen a Sudamérica, porque allá está arriba, ¿no es cierto? Pero podés estar arriba con una mentalidad sudamericana. Allá usted encuentra a los sudamericanos, chilenos, argentinos, bolivianos, peruanos y colombianos que trabajan en 3 trabajos y hacen de todo. Viven en un sótano y bueno, se olvidaron de la mujer que tenía acá, ya tienen otra mujer acá y le mandan plata a la que tienen acá y después tienen que alimentar a la que tienen acá, tienen un hijo acá, se mezcló todo, hizo un lío, ¿no? Hicieron un lío bárbaro, se mezclaron por todos lados y ellos se creen que son muy vivos, pero tienen 3 trabajos. Nosotros oramos para que, yo le decía, hermano, pero la viveza a usted debería ser tener 1 que ganen por 3, no 3 para ganar 1. Vos podés estar viviendo en Estados Unidos siendo un advenedizo todavía, con una mentalidad de pobreza. Podés estar viviendo en Argentina, o sea, podés estar en Cristo y siendo un extranjero, no disfrutando de todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Porque toda la riqueza está arriba. Y nosotros, decirle, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde te ubicamos? Arriba. Estoy en otra naturaleza. Estoy viviendo otra cosa. Amén. Por eso cuando usted llega, mire, a veces cuando usted vaya a Europa, va a llegar muchos se admiran de esto, a veces ya es cuento viejo, pero usted pone el pie en la raya y los autos te paran, y dice, qué importante que soy. Y si va un argentino manejando, para. Eso lo hace en Uruguay, lo hace en Chile, pero llega a la Argentina, te pasa por arriba. Y cuando vos vas a Uruguay, vos pasaste, los uruguayos, tenía que ser un argentino, porque se dan cuenta que somos nosotros. Y a la segunda vez que ven a Lilla, te parás. Yo estoy aprendiendo eso acá, porque la gente cuando vos parás dice, no pase usted, no pase, y empezamos a pelear, pase usted, no pase usted, pase usted, pase usted. Porque la gente no está educada, no sé si te ha pasado. ¿Viste? Y por ahí viene una mujer, el otro día le decía a un hermano, paramos y había una mujer renga, y digo, ¿cómo iba a pasar esta mujer? Nadie paraba y todos pasaban. Y eso vas aprendiendo. Ahora, cuando vas a otro lugar lo haces, llegás acá y te sale el salvajismo de nuevo. Estoy en Cristo, soy un santo, pase. Pero estamos ya en nuestra naturaleza de abajo, no respetamos nada. Tienes que vivir arriba, tienes que subir al monte todos los días, tienes que subir y vivir en esta mentalidad de arriba. Por eso, si nosotros tenemos que entender, la genuina edificación de la casa de Dios, libera provisión a favor de los hombres, a favor de lo que vamos a hacer. Dice que ellos, ¿qué pasó? Si usted leyó conmigo, ¿qué pasó? Sembraban y ¿qué pasó? Trabajaban y caían ¿qué? En bolsillo roto. ¿Qué más? Se vestían y tenían frío. Se compraban de todo y no estaban satisfechos. ¿Ha pasado eso? Estoy aprendiendo ¿Está aprendiendo o no? Hay una camisa acá. ¿La necesito o no necesito? Estoy aprendiendo. Tengo que hacer esto. ¿Lo necesito o no necesito? Estoy aprendiendo a contentarme cual sea mi situación. ¿Sí o no? Sé tener mucho, sé tener abundancia, sé padecer necesidad. Pero por todo y para todo estoy enseñado. Estoy enseñado. Decirle, esta semana el Espíritu Santo te va a enseñar. Porque nosotros tenemos que expresar un comportamiento aprendido. Porque esto no lo traje. Fui a la iglesia y el pastor me hizo masaje capilar. ¿No es cierto? No. Es un comportamiento que el Espíritu Santo me está enseñando a sobreedificar y a edificar
para que veamos la provisión de Dios. Diga, porque Dios todo nos lo ha provisto. Diga, todo. Diga, Dios todo lo ha provisto. Por eso, ¿qué tenían que hacer ellos? Según el versículo 7 al 11, lo que ellos debían hacer era reconstruir el templo, porque así había dicho Jehová de los ejércitos, que tenían que reconstruir. Ahora ellos buscaban mucho, pero hallaban poco. Encerraban en casa y dice, yo lo disiparé como un soplo. Voy un poquito más rápido. Por eso Dios muchas veces ha contado en nuestra vida el tiempo de nuestro retraso. Muchas veces lloran, hay gente que está llorando, lamentando porque ha estado retrasado. Cuando nosotros no edificamos conforme al diseño divino, tenemos retrasos que causan muchas pérdidas. Por ejemplo, en el mundo de la construcción, un retraso te cuesta. En la reconstrucción de alto nivel. Si te dicen, voy a hacer este edificio para tal fecha, lo tengo que terminar. Si no lo termino, tengo que pagar una multa, ¿sí o no? Nosotros acá, en las carreteras, en las rutas, en todo lo que se hace, todo tiene un plazo estipulado. Bueno, está bien empezarlo. ¿Cuándo lo vas a terminar? Y como decíamos, en mi casa había un albañil que le decíamos posiblemente. Cuando éramos chicos le decíamos posiblemente. No está la Lili, pero bueno, ella le había puesto posiblemente. Porque mi papá le decía, ¿cuándo va a terminar? Posiblemente la semana que viene. Llegaba la semana que viene y decía, ¿y cuándo va a terminar? Posiblemente la hora. Y le decíamos posiblemente. Nunca terminaba nada. Dios no es posiblemente. Decirle, tus retrasos en la formación de Cristo pueden causar pérdidas y demoras en la expresión de lo que Dios quiere hacer. No es tu problema, es mi problema. Es falta de gestión. Hermano, el discipulado, voy a volver, el discipulado nos ayuda en la gestión. Diga, el discipulado verdadero colabora, diga, colabora en la edificación de Cristo en los santos. El discipulado no está para entretenerte, hermano. Ay, el hermano se contó unos chistes. El rompehielo es lo que más me gusta del discipulado. No. El rompehielo es que uno empieza la clase con alguna cosa que se viste de qué sé yo, para captar la atención. El discipulado, diga, el discipulado que practicamos en CFA, vamos a revisar ahora, meditar sobre los caminos. Realmente yo te pregunto, ¿tu discipulado colabora en la edificación de Cristo o es solo un entretenimiento, un relleno para tener al indio calmo? ¿O colabora en la formación de Cristo? ¿O sos también, posiblemente te regale una rosa, dijo Sandro? O quizá, no, simplemente. No, ahora diga, no salga de las posibilidades, porque en Dios tenemos todas las posibilidades de crecer, de avanzar, de lograr y de ver en Cristo. Y para terminar, algo que era más largo lo hago acá. Debemos entender que cuando edificamos conforme al diseño, el Señor pone advertencia. En el libro de Hebreos le dijo, deberían ya ser maestros, pero los retrasos trajo una iglesia inmadura. También le dice en el libro de Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones. No voy a decir los textos. También en el libro de Corintios le dijo, no ignoréis que nuestros padres también estuvieron bajo esta nube y todas estas cosas sucedieron para ejemplo, para que no codiciemos cosas malas. Y 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, quienes han alcanzado los fines de este siglo. Entendamos, hermano. Debemos crecer en el entendimiento. Cuando Dios habla, cuando Dios nos dice algo, no lo dice para un relleno, para que nos sintamos mejor. Es porque quiere ver a Cristo, a su Hijo formado en una iglesia, porque Él quiere ser, Él es morada, Él quiere habitar entre nosotros. Entonces, el entendimiento de la obediencia y la prioridad de la edificación de la casa. Su voluntad está en edificarse una casa y una casa a sí mismo. Por eso nosotros tenemos que saber que debemos recuperar la prioridad. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios. La edificación, decirle, la edificación es una prioridad. La sobreedificación es una prioridad en nuestra vida. Es prioritario. Es algo que debemos tomarlo en serio. Es algo que debemos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. La casa se edifica con un liderazgo que ha despertado a la voz del Señor, entendiendo que la voz es del Señor.
dice el versículo 12, lo leíamos hoy, se lo vuelvo a leer. El 12 dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron a la voz de su Señor y acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor. Mire, tres cosas encontramos acá realmente: cómo nosotros oímos lo que oímos. Lo podemos oír de diferentes maneras, como una exhortación temporal. ¿Qué va a pasar? Que eso no es para mí, como que es la voz de Dios, pero no es para mí, o como que la voz de Dios está despertando en mí una conciencia dormida en la autojustificación y en el relativismo. Bueno, no es tan así. O podemos estar escuchando como que la voz de Dios a través del profeta y de las autoridades que Dios colocó tienen que ver con la edificación de lo que estamos haciendo ahora. Nosotros encontramos diferentes resultados. Si nosotros entendemos que oímos como Dios nos está hablando, veremos que aquellas cosas que eran ruinas no serán más ruinas, porque veremos algo en los próximos días: Cristo edificado en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en todo lo que Dios nos dio para sobreedificar. Segundo, empezaron a ver que todos los que recibieron la palabra, todos empezaron a trabajar. Estoy yendo muy rápido, pero para terminar acá, todos los que recibieron la palabra que vino por medio del profeta Ageo, y que Zorobabel, siendo el gobernador, y Josué, hijo de Josadac, siendo él el sacerdote, y dice que todo el pueblo se sumó a la edificación. Tres cosas quiero decir. Primeramente, tenemos que saber que Zorobabel para nosotros es una generación de líderes, de emprendedores, de discipuladores, de gente que fueron llamados a gobernar. Zorobabel era un gobernador. Dios nos ha puesto en esta tierra para que podamos gobernar por medio del Espíritu de Dios. No gobernar a la gente, no gobernar a nadie, sino gobernar nuestro corazón, pero también gobernar todas nuestras acciones y saber que Dios nos puso en todo lugar para manifestar esta realidad de Cristo. Zorobabel era un gobernador. Dios te puso en esta tierra como una herramienta de justicia, como un instrumento de justicia. Cuando Zorobabel recibió la palabra, fíjese lo que pasó. Todo el pueblo se sumó. Mano, tengo que ver y decirle a los padres, si esta palabra no pasa por nosotros, es difícil que la reciban los hijos. Si esta palabra, le digo a los pastores, no pasa por nosotros, es difícil que la iglesia se edifique. Si esto no pasa por la autoridad que Dios te ha dado. Y segundo, dice la palabra de Dios que era Josué. La palabra Josué significa salvación de Dios y representa el sacerdocio. Josué como un sacerdote. Vemos realmente que los que entienden los diseños, no tengo el tiempo, los que entienden los diseños y las medidas son los sacerdotes. Nosotros tenemos que leer la Biblia con una mente sacerdotal. Los sacerdotes, los que servían, los que sirven, los que conocen las leyes de Dios. Por eso en las tribus de Israel había una tribu que era la tribu de sacerdotes. ¿Quiénes eran? La tribu de Leví. La tribu de Leví no tenía trabajo, todos les tenían que dar, porque ellos estaban dedicados ¿a qué? A la ley, a conocer el corazón de Dios. Hoy nosotros no somos la tribu de Leví, somos una iglesia que vivimos en el sacerdocio de todos los santos. Porque ¿qué provocó? Cuando Zorobabel, el gobernador, y cuando Josué, que representa el sacerdocio, todo el pueblo se sumó y todos trabajaban en lo que tenían que edificar. El trabajo, hermanos, lo voy a poner bien simple, estoy hablando como un padre, no es un trabajo del jefe ni del otro, es un trabajo corporativo. Tu avance me beneficia a mí y mi avance nos beneficia para que Cristo sea realmente manifestado globalmente en la tierra y podamos ver que el discipulado no es un entretenimiento. Hermano, no viniste al discipulado. Y yo decía, ¿para qué voy a ir? No, porque estamos formando a Cristo, estamos trabajando. Saca el cartel, estamos en obra. Y si el cartel está en obra, que sea una realidad. Que veamos que se pusieron nuevas baldosas, que se está edificando, que estamos viendo el progreso y el avance de Cristo en nuestro hogar. Vamos a estar de pie.